Actividades en casa. Juntos somos más. AMPIS Bogotá, más cerca de... Muy buenas tardes a todos. Desde la Junta Directiva de AMPIS Bogotá queremos extenderles un gran saludo. Mi nombre es Giovanni Rodríguez. En estos tiempos de pandemia los invitamos a su querida clase de ajedrez. Hoy miraremos, entre otras cosas, algunos acertijos que no tienen propiamente que ver con el ajedrez, pero que nos ayudan a ejercitar y a pensar de una manera diferente, lo que se llama el pensamiento lateral. Después vamos a ver algunas preguntas como un estilo de diagnóstico para darnos cuenta qué tanto o qué tan poco hemos aprendido con nuestras clases. Bienvenidos a todos de nuevo. Esta es su casa. Bueno, lo primero que quiero que analicemos es esta imagen. ¿Sí? La voy a poner un poco más pequeña para que la podamos leer. Dice, ¿quién está haciendo más esfuerzo? Entonces lo primero que pensaría uno es que una de las dos bolsas debe ser más pesada. Lo segundo que uno observa es si la persona que las está cargando es la misma y con las mismas condiciones, ¿cierto? Ya uno cuando identifica que son exactamente la misma persona y con el mismo equipaje, nos damos cuenta que la única diferencia que existe es de qué lado o en qué lado se encuentra esta bolsa que nos recuerda un poco al Chavo del 8. Nos damos cuenta que la que está en el extremo tiene que ser más pesada. Todo eso tiene una explicación física, ¿sí? Podemos hacer un análisis de fuerzas y encontraremos de forma matemática esta respuesta. Sin embargo, esta pregunta se las hago a modo de utilizar nuestra intuición, nuestra experiencia previa y por otro lado de la capacidad de analizar una situación concreta, lo que es muy importante en el ajedrez. Acá evidentemente el que está haciendo más esfuerzo es el de la derecha, ¿cierto? La mujer de la derecha. Si analizamos profundidad, la mujer de la izquierda, al acercar más la bolsa en donde lleva sus cosas, pues esto le va a permitir no hacer la misma cantidad de esfuerzo. Yo creo que ahora miremos el siguiente acertijo. Dice, un pan, otro pan, pan y medio pan. ¿Cuántos panes son? Entonces muchos dirán que es una pregunta supremamente fácil. Sin embargo, estos detalles son los que encontramos en las posiciones que diferencian a los grandes jugadores con los jugadores que están aprendiendo. Entonces vamos a hacer el conteo. Un pan llevamos uno, otro pan llevamos dos. Y dice pan y medio. Y aquí es donde tenemos que poner, ojo, atención. Acá lo que podríamos llamar, si estuviéramos jugando ajedrez, es que estamos en la posición crítica, en el punto más importante en donde tenemos que dedicar todas nuestras capacidades. Entonces, si haciendo esa sumatoria llevamos dos panes, con este otro pan sería tres panes y de pan y medio. ¿Qué quiere decir? Que es uno y medio. O sea, no estamos hablando de medio pan, estamos hablando de uno y más medio. ¿Sí? Entonces llevamos 3,5 panes. Y medio pan más, o sea que ¿cuántos tenemos? 4 panes. No es difícil, pero sí es de análisis de cuidado para no cometer un error tan sencillo y tan simple. Acá dice, acertijos, si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas, menos 9, ¿cuántas le quedan? Entonces, este problema encarna más la idea de lo que utilizamos nosotros en el lenguaje cotidiano. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos que todas, ustedes sabrán que cuando en matemáticas decimos que es todo, estamos quitando las excepciones. De cierta forma, estamos diciendo que ninguno. Si hacemos una muestra estadística de 100 unidades experimentales o de 100 casos de análisis, los 100 tienen que dar esto que estamos hablando. Sin embargo, después aparece en el lenguaje, dice, y se le mueren todas menos 9. Entonces acá es cuando uno tiene que pensar, ¿cómo así que menos 9? Y es muy sencillo, lo que está diciendo realmente es que de las 15 ovejas, 9 no se murieron. O sea que sí murieron 6. Murieron menos de las que vivieron. Pero es importante darnos cuenta que este ejercicio es más de lectura, de comprensión, que de otro tipo de habilidades. Si digo 5 por 8, 40 más 2 igual a 44, ¿es verdad o mentira? Es una operación aritmética simple
Quiero que ustedes en sus casas hagan este tipo de operaciones cotidianamente porque con la matemática es una excelente forma para hacer nuestro ejercicio, nuestro gimnasio mental. Entonces si dice 8, ¿cierto? Digo 5 por 8, 40, obviamente 8 por 5, 40, más 2, 40 más 2, pues 42, igual a 44, pues no. Entonces es una bobada que ustedes dirán, pero me parece sumamente importante. Una vez hemos terminado nuestros ejercicios, en los primeros 5 minutos, estoy aquí mandando toda la información por el WhatsApp de mi esposa. Listo, vamos a mirar esta prueba diagnóstica que la elaboré para un muchacho que se llama Felipe, pero que vamos a analizar nosotros en nuestro video, pues me parece supremamente importante. Muchas de las actividades ya las hemos realizado previamente en otros videos y en clase. Entonces vamos a revisar las que no sepamos, que eso es lo que nos importa, ¿cierto? Entonces vamos a ir, el crucigrama ajedrecístico, recordarán, en otra clase ya lo hicimos, incluso hay un video sobre eso. ¿Cuántos tipos de enroque existen? Entonces nos dan la opción 1, 2, 3 y 4. Yo quiero que ustedes recuerden que podemos enrocarnos de forma larga y de forma corta. Son dos tipos de enroque que hoy en día se utilizan en el ajedrez. Es importante recordar que este tipo de jugadas se llaman teóricamente como las jugadas extraordinarias del ajedrez. Si recordamos las otras dos jugadas extraordinarias, tendremos la rememoranza de el comer al paso, ¿cierto? Y de poder coronar un peón y convertirlo en lo que nosotros queramos. 3. ¿Con cuántas piezas comienza cada jugador? Entonces, lo que les decía en los acertijos, la importancia de la comprensión de lectura, por supuesto. Entonces, cada jugador, si hablamos de piezas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de peones, caballos, torres, alfiles, rey y dama, o sea, en general de todas las figuras que tenemos. Entonces, cada jugador comenzaría con 16 piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría 8 peones, ¿cierto? 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y nuestra querida dama y el rey, por supuesto. Si habláramos de ambos jugadores, encontrarían que hay 32 piezas. Imagínense la cantidad de piezas que se juegan en el tablero. Sobre un tablero de 64 escaques o casillas. Bastante importante, ¿no? 4. ¿Cuál es la única pieza que puede saltar? Y esto no es poca cosa, porque por eso le da un valor tan importante en ciertas posiciones, sobre todo que son muy cerradas, ¿cierto? Y que necesitamos un amigo saltarín que nos pueda dar otras opciones. Se dice por lo general que el caballo vale menos que el alfil, pero esta habilidad saltarina le permite poder ir avanzando y le permite poder ir mejorando en esas posiciones que les digo tan concretas. En su momento Chigorín consideró que los caballos, la pareja de caballos era mejor que la pareja de alfiles, que esto es lo que teorizaba Steinitz. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, resalta, por supuesto, que la única pieza que puede saltar es el caballo. Vea, acá tenemos otra jugada extraordinaria. Dice, ¿qué significa coronar? Y esto va a ser fundamental para entender nuestro video. Entonces, coronar significa cuando un peón hace todo el recorrido y al final logra en buen término llegar al otro lado del tablero y se convierte en lo que quiera. ¿Todas las piezas se puede coronar? Sería la pregunta. ¿Puede coronar peón? No, peón no puede coronar. Si yo tengo un peón, ¿cómo va a coronar un peón? Parece que se perdiera el sentido, y más como los peones no se pueden devolver, pues no tendría esto la idea de lo que requerimos, ¿no? ¿Qué más podría coronar? Caballo sí, alfil sí. La dama, por supuesto, es lo que más se corona. La torre, también se corona a veces la torre, mejor que la dama, a veces, porque cuando coronamos la dama genera posiciones que no nos convienen. Entonces, en ciertas circunstancias muy concretas es mejor coronar una torre que una dama. Y por último, el rey, pero el rey no lo podemos coronar. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos coronar al rey? No, pues imagínense. Pues podría ser que en una partida cada jugador terminara con 9 reyes. ¿Cómo terminamos esa partida? Imposible. Entonces son las piezas que no pueden coronar, sería el peón y el rey.
¿Cómo un peón puede comer al paso? Bueno, esta pregunta me parece que es bien interesante, ¿cierto? Y entonces para esa pregunta yo les traje una imagen, ¿sí? Que quiero que revisemos y va a ser fundamental. ¿Y por qué va a ser fundamental? Porque no es tan fácil esta idea de coronar peones. Esto es un tema que nos va a tocar estudiar, revisar, analizar. Es importante que tengamos en cuenta la forma de comer al paso. En esta imagen encontramos una cuadrícula de 4x3 en donde está el flanco de dama. En este flanco de dama van a arrancar jugando las blancas. Entonces las blancas hacen la jugada A4. Entonces ustedes dirán, profe, pero si vemos la diapositiva que está en medio, ¿cierto? Nos damos cuenta que parece que ahí no se pudiera comer, porque pues los peones comen, claro, en diagonal un paso, pero cuando hay algo que comer. Esta es la jugada extraordinaria. Si el peón de negras está en la fila 4, solo en ese caso, y el peón de blancas está en la fila 2, ¿cierto? Son peones que están juntos, ¿cierto? Están una escaque seguido del otro. O sea, está en la columna A y el peón negro está en la columna B. Porque vamos a ver el peón de A2 que está en la columna A y el peón de B4, el peón negro que está en B4 de la columna B. En este caso, si el blanco avanza 2 pasos, el negro puede comer. Y si come se llama peón al paso, ¿cierto? Miremos otros ejemplos. Aquí encontramos que hay un peón negro, ¿cierto? Que aparece ahí en una bolita verde, súper señalado. Se encuentra en H4. En este momento las blancas tienen que jugar y hacer el movimiento G4. ¿Esto qué genera? Que inmediatamente el negro puede comerse al paso a ese peón en G4 y su peón quedaría en G3. Si el peón jugara en G4, el negro realizara cualquier otro movimiento, el blanco otro movimiento y luego el negro quisiera comer, no podría, porque una de las reglas fundamentales de comer al paso, ¿cierto? Fundamental, es que cuando lo hacemos, tiene que ser de manera inmediata. Si dejamos que pase un turno, 2 turnos, etcétera, ya no lo vamos a poder hacer. De esta forma, quiero invitarlos a que preparen este tipo de jugadas, porque en cualquier torneo, por más novato que ustedes sean, es una regla que aplica y así se juega. Entonces, como dice la ley usted puede no conocerla, pero tiene que cumplirla. Aquí sucede de la misma forma. Bueno, antes de volver a nuestro querido diagnóstico, quiero que analicemos esta posición, que esto es un tema que hemos venido hablando desde antes, para ir sumergiéndonos en los conceptos tácticos del juego. La táctica, si queremos definirla de una forma sencilla, es hacer algo cuando se puede hacer. Ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Sí, la táctica encontramos en el tablero de juego que a veces podemos ganar posición, una pieza, un peón, hacer un jaque, conseguir algo en un momento de la partida. Entonces, con un golpe táctico, estratégico, calculando, podemos llegar a esto. A veces en las posiciones, como cuando arranca, no es que haya algo inmediato, toca ir construyéndolo. Entonces esa idea, cuando empezamos una partida, ese será un momento que no es táctico, como para darnos una idea. Y existen muchos momentos en donde toca jugar más de una forma posicional, toca buscar cosas en el tablero. En cambio, hay otras partidas que incluso se acaban muy rápido, porque por los golpes tácticos se define. Aquí encontramos es un tema muy sencillo que se llama el ataque doble. Este alfil que se encuentra en E4, que nuestro querido alfil blanco, en este momento está atacando 2 piezas al mismo tiempo, las 2 torres negras. Está atacando una torre en B1 y otra torre en H7. Ustedes dirán, pero profe, si se come la torre de H7, pues el rey se come el alfil. ¿Y qué? ¿Perdimos el alfil? Así dice mi sobrino de 5 años, dice, sí, perdimos
Pero si retomamos nuestros conceptos básicos de aritmética, ¿sí? Sumado lo mismo a la concepción del valor absoluto y relativo de las piezas, encontraremos que un alfil vale 3,25, mientras que la torre vale 5. Quiere decir que cuando comamos este alfil, esta torre, vamos a ganar una calidad. O sea, en cuanto a pieza, tiene mayor calidad la torre que el alfil. Es mejor la torre que el alfil. Entonces, si cambiamos nuestro alfil por una de estas dos torres, pues nos va a resultar muy bueno. Si por ejemplo en este caso las negras, que ahora tienen que jugar las negras, pues porque el alfil ya hizo el ataque, jugaran torre H6, pues sería gravísimo para las negras, porque inmediatamente el alfil de E4 podría comerse la torre que está ubicada en B1 y se ganaría 5 puntos sin sacrificar o sin cambiarlos por nada. Todo esto tenemos que tener en cuenta que es un concepto de conmensurabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo cambiamos algo por otra cosa? ¿Cierto? Y siempre en beneficio propio, por supuesto. Ese es el principio. Volviendo a nuestro querido diagnóstico, ¿cierto? Encontramos que ya hemos resuelto la mayoría de las preguntas. ¿Cómo un peón puede comer al paso? Como les mostré en las imágenes. 7. Mate con torres. Esto es importantísimo y aquí quiero que nos detengamos el tiempo que sea necesario. He encontrado que muchos amiguitos, no solo Felipe, muchísimos amiguitos, ¿sí? Dedican mucho tiempo a estudiar táctica, a estudiar teoría y llegan a las partidas y efectivamente todo funciona y quedan ganadísimos, quedan con ventaja decisiva. En este caso queda el blanco con 2 torres, pero desafortunadamente me he dado cuenta no solo como profesor, como entrenador, sino como árbitro, sobre todo como árbitro de ajedrez, que muchas personas no saben dar mate, ya con las 2 torres y ahí se quedan un montón de tiempo y a veces pierden o quedan tablas. En este caso pues perder grave porque no se puede, porque el rey negro está solito. Entonces máximo si el blanco perdiera todas sus 2 torres, quedaría empatado el juego, tablas. Pero si realmente uno con 2 torres no poder dar mate, uno lo siente como una derrota. Porque así uno esté jugando contra un gran maestro, contra el que sea, es una posición que siempre debemos ganar. Si se estudia, el 100% de las veces se debe ganar. Sí, excepto por tiempo o por una condición ya externa, exógena a lo que estudiamos. Vemos al lado izquierdo la posición inicial, 2 torres que no están coordinadas entre sí. Y luego vemos 2 torres que se unen, hacen una escalera y le dan mate al rey negro. Este concepto de la escalera les voy a mandar después un video para que ustedes lo estudien poco a poco y cuando lleguen a un final den mate, porque el ajedrez no se trata de tener muchas torres, de tener la dama, sino de dar mate, ¿cierto? Esto sucede como con la riqueza. Uno no se lleva todo eso cuando se acaba la partida, ¿cierto? No nos llevamos la riqueza al cielo ni las torres en el bolsillo. Fundamental ese concepto. Entonces acá les voy a mandar un video, ¿cierto? Y también para que lo puedan practicar. Entonces si ustedes abren el video en sus casas, pues que es la idea, porque pues para eso estamos practicando. Este video es presentado por la Escuela Nacional de Ajedrez, ¿sí? y Que nos va a Ajedrez aparecer Ferriz. divino. Lo buscamos jaque mate con 2 torres. Unidad 3, sesión 1. Y él aquí nos va a explicar cómo hacerlo de una forma que hasta un niño pueda comprender. ¿Listo? Y por otro lado, ya cuando estén ustedes listos para el rodeo, entran a este vínculo en chess.com, ¿cierto? Para que no tengamos que esperar hasta que ganemos las partidas para poder jugar. Y aquí nos va a colocar, ¿cierto? Las 2 torres, el rey, y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar cómo le vamos a dar mate. Y lo que tiene bueno es que la máquina va a jugar por las negras. Entonces así estemos solitos podemos practicar, ¿cierto? Y buscar cómo podemos darle mate fácil a ese rey negro. Porque no se ve una tarea tampoco tan sencilla. Digamos, ahí el rey negro, si movía la otra torre, ya me estaba comiendo una torre, ¿cierto? Y pues claro, el rey negro tiene derecho a hacer todo lo que esté en sus posibilidades para que no le den mate. Bueno, entonces acá como ustedes se dan cuenta, el rey quiere ir a atacarme, ¿cierto? Para que no le dé ese mate que le preocupa tanto. Pero pues un rey no va a poder luchar lo mismo que unas torres que son de larga distancia, que son de largo alcance. Acá nos muestra lo del ataque y esto les queda entonces como tarea, lo que es el laberinto de la torre.
Entonces esta imagen, pueden parar ustedes si quieren el video. ¿Y qué deben hacer? Deben jugar con blancas, las negras no se mueven, solo se mueven si usted no hace algo y se lo pueden comer. Por ejemplo, si yo jugara la torre a G7, pues ahí estoy haciendo algo en donde el rey me puede comer, entonces ahí pierdo. Si cuando mueva mi torre queda amenazada, pierdo. O sea, digo, porque si no juegan, pero si juego torre H8, pues la torre me puede comer, pierdo. Lo mismo, si doy, por ejemplo, torre a G4, luego la muevo torre H4 como, y luego la mando a H7 para dar jaque, el alfil de D3 se lo puede comer. ¿Qué es la idea? Darle un jaque. ¿Un jaque en qué condiciones? Que no se coman la torre. Eso sería lo fundamental. Y pues esto es lo que quería mostrarles hoy. Espero que les haya servido bastante. Sigan practicando. Y recuerden, todo este tema lo repasaremos a profundidad en nuestra querida institución AMPIS y por supuesto con su profesor Giovanni Rodríguez. Les mando un gran abrazo y espero pasemos estos días de pandemia juntos jugando al ajedrez en la calidad de nuestra casa y con nuestro cerebro funcionando para resolver todos esos problemas. Muy buenas tardes.